Este 20 de junio se celebra el Día Mundial de los Refugiados, que representa un llamado de atención obviamente y concientización a líderes y gobiernos del mundo ante el desplazamiento, sobre todo forzado, de grupos de personas. Para hablar un poco sobre este tema tenemos en línea al representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, a Mark Manley. Mark, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por esta oportunidad. Finalmente, el contexto en el que se da esto, en el que llega esta conmemoración, pues es para reflexionar, ¿no? Y tomar acción por parte de todos, no solo de los gobiernos. Así es un día para recordar la experiencia de millones de personas refugiadas a nivel global, entender por qué han salido sus países y por qué requieren una respuesta solidaria de nuestra parte. ¿Hay algún registro que tengan ustedes de cuántos refugiados o cuántas personas en situación de refugio en este momento hay en el mundo? Sí, justo ayer publicamos nuestro informe anual de estadísticas en esta materia. A nivel global terminamos el año pasado con una cifra récord de 68.5 millones de personas que habían sido forzadas a salir de sus hogares. Eso equivale a 44,000 personas que fueron obligadas a salir de sus hogares cada día el año pasado. Entre esas personas hay más que 25 millones que son personas refugiadas, es decir, personas que han sido obligadas a salir de sus países por conflictos armados, por violencia generalizada y por violaciones graves de derechos humanos. En las Américas también, o sea, eso no es únicamente un tema de Europa o del Medio Oriente, sino también algo que vemos aquí. Lo que estamos viendo son dos cosas. Uno es la salida de personas de Centroamérica, en particular de Honduras, El Salvador y Guatemala, a raíz de violencia delincuencial a mano de las pandillas, más que todo. Y esas son las personas que vemos llegando en número creciente a México y buscando protección como refugiados aquí. También estamos viendo a nivel de la región el número creciente de personas saliendo de Venezuela. Y desde 2014 son 1.5 millones de personas que han salido de Venezuela. También aquí en México estamos viendo que están subiendo las cifras. El año pasado llegaron un poco más que 4,000 personas de Venezuela a solicitar la condición de refugiado aquí en el país. Por ello, Mark, la pregunta es, ¿qué hacer por ellos? Sabemos que no es el tema con ustedes como tal, que no han tomado parte activa o no han tomado un pronunciamiento público sobre el tema, por ejemplo, de lo que ocurre en estos momentos en Estados Unidos con las políticas migratorias. Pero ¿qué se puede hacer en este en este tránsito que tienen que emprender, por ejemplo, quienes tienen que emigrar desde sus países buscando mejores condiciones de vida? ¿Qué pueden hacer los gobiernos de los países en tránsito para atenderlos? Bueno, primero hay que entender que a diferencia de personas migrantes, una persona refugiada por definición no puede volver a su país por la violencia que enfrenta ahí. Entonces, lo que hay que asegurar es que hay una política migratoria adecuada. En el caso concreto de México, lo que vemos es que muchas de las medidas migratorias que se toman actualmente están diseñadas para la migración de tránsito, es decir, para trabajar con personas que transitan México en ruta a Estados Unidos. Sin embargo, lo que nos dicen muchas personas centroamericanas y venezolanas es que cada vez más ven a México como su destino y eso requiere cambios en la política. Hace un mes publicamos una agenda para los próximos 6 años donde recomendamos una serie de medidas que incluyen, por ejemplo, asegurar que se fortalece la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es la dependencia clave en esta materia. También recomendamos asegurar que las personas que solicitan la condición de refugiado, al igual que otros migrantes, no sean sujetos a la detención, adultos y niños en particular. Las dos categorías no deberían estar en detención. También pensamos que es muy importante trabajar con las comunidades de acogida, en particular en la frontera sur, para asegurar
que las personas refugiadas no se convierten en una carga, que todos pueden beneficiar de servicios públicos. En fin, hay una serie de medidas de política pública que se pueden tomar. La otra cosa que el público puede hacer es informarse sobre la posibilidad de trabajar con la sociedad civil en México. Hay muchas organizaciones, y en particular albergues de la sociedad civil, que prestan servicios a personas migrantes y personas refugiadas. Están en todo el territorio y hay posibilidades muy buenas de trabajar con esas organizaciones y apoyar así a estas personas que han dejado todo en sus países. Para el caso de Estados Unidos, Mark, los solicitantes de asilo en estos momentos, quienes acuden a pedir refugio, ya están también siendo detenidos o llevados al menos a estos centros de detención. ¿Hay algo que se puede hacer con respecto a ello? ¿Cuál es la postura de ustedes respecto a este tema de que también se les esté finalmente criminalizando a los solicitantes de asilo? Lo que hemos dicho es que hay formas de salvaguardar la seguridad fronteriza que no implican la detención o la separación de familias, y que toda medida política pública debe respetar el derecho a la unidad familiar, de que las familias deben permanecer juntas y hay que evitar la detención migratoria. Es algo muy importante en este contexto, es algo que vemos a nivel global. Es muy importante saber que cruzar una frontera en búsqueda de protección como refugiado no es algo que debe ser penalizado, no debe ser un delito, no debe ser algo sujeto a un castigo a través, por ejemplo, de la detención. Entonces, claramente hay mucho que hacer en esta área. Muy bien, pues vamos a estar atentos. Finalmente se da en un marco muy complicado este día, el Día Mundial del Refugiado. Llegan momentos muy críticos, al menos para América, en cuanto al tema del desplazamiento de personas y la recepción que tengan los países para estos solicitantes de ayuda, de asilo por parte de sus propias administraciones. Mark Manley, muchas gracias por tomar esta llamada. Vamos a seguir atentos y en conversación con ustedes. Muchas gracias. Gracias por colocar el tema en la agenda. Buenos días.